Buenas tardes. Acá seguimos, estamos en la redacción de La Nación, va cayendo la noche en la República Argentina y empiezan ya los nerviosismos, las inseguridades, cómo nos fue en tal mesa, cómo nos fue en tal otra, se empiezan a nutrir los búnkers. Bueno, ya está la elección corriendo, ya están todas las expectativas puestas de La Libertad Avanza, del peronismo y también de las otras fuerzas que compiten en esta elección. Tenemos unos títulos para hacer a esta hora, si recién te estás sumando. ¿Qué está pasando? Lo siguiente, vamos a ver los títulos. A ver, cierre de comicios, votó el 66% del padrón electoral. La participación fue la más baja de las últimas elecciones. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y de 2023. Las elecciones legislativas nacionales de este domingo, acordate que se renuevan 127 diputados y 24 senadores, confirmarían el proceso de retracción de electores que se verificó este año en distritos que ya fueron a las urnas, donde el promedio de participación fue de 58%. Este va a ser uno de los temas que se va a hablar no solo hoy, sino también en los días que vienen. Y vamos con el otro título que tenemos a esta hora, con estas legislativas 2025. Lo vemos a Milei cuando votó hoy. Tensa calma y expectativa en el búnker libertario. Las palabras que dijeron en el búnker fueron tranquilidad y vamos bien. Esto fue apenas cerró la votación. Vamos a ver qué es lo que pasa. El gobierno está tratando de decir mañana el plan económico sigue igual, acá nada se va a modificar, sigue el esquema de bandas, pero acá hay dos señores que saben mucho y que están conmigo, que nos van a acompañar estos minutitos que vamos a estar charlando. Por un lado, José del Río, secretario de redacción de aquí del diario. Bienvenido, José. ¿Cómo dice que le va? Sentite como en tu casa. Estamos acá en casa, estamos en casa, ¿no? Justamente. Y Jorge Liotti, aquí jefe de política del diario, secretario general de redacción José, prosecretario Jorge. Bueno, acá estamos todos. Igual acá estamos, la mesa está nivelada, ¿no? Sí, bueno, pero para que la gente sepa con quién estamos hablando, porque es importante saber. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Empezamos con Jorge, a ver qué me puedes decir, Jorge, a esta hora de cómo viene la cuestión en los búnkers, qué dice el gobierno, qué dice el peronismo. Bueno, tenemos datos preliminares y sectoriales, ¿no? Con intereses. Entonces, hasta que a las 21 no estén los datos, no podemos ser tan taxativos. Sí daría la impresión, por lo que uno va colectando, que vamos hacia lo que se presumía es una elección pareja. Esto saca un poco, o sacaría de la discusión la posibilidad de que le vaya muy mal al gobierno, que era un escenario que algunos temían. Y ahora entonces entramos ya a hilar un poco más fino, a ver provincias por provincias y en todo caso qué ocurre allí. Daría la sensación de que en provincia de Buenos Aires la diferencia a favor del peronismo fue alta, pero que compensa al gobierno con una cosecha quizás un poco superior a la que se esperaba en la franja central del país y en algunas provincias en particular del sur. Hay también un nivel de polarización aparentemente muy alto, lo cual hace que estarían distribuyéndose más cerca del 80% de los votos entre las dos principales fuerzas y no el 70% como se presumía, 70-72%. Y esto obviamente podría tener un perdedor, que son todas las otras fuerzas, empezando por Provincias Unidas, los gobernadores que iban desacoplados con listas propias y otras alternativas. Pero bueno, esta es una especie de mapa muy preliminar. Cuando caigan los números a las 21 va a venir la realidad, ¿no? Escucho a Jorge y pienso en José. ¿Por qué? Porque Jorge dice, es una elección polarizada, los gobernadores parece que no están haciendo una buena performance hasta ahora, no hay nada definido todavía, pero digo, José, eso en el gobierno, desde el punto de vista económico, viene bien para mañana, ¿no? Mirá, hay varios números. Hay un dólar que es el dólar que nunca duerme, que es el dólar cripto, ¿no? Entonces, el dólar cripto cotizaba a 1.550 pesos. Cerraron los comicios, cerraron las urnas, empezó a bajar durante el día había estado en 1570, ahora en este momento, esto es tiempo real, está en 1530, pero hay un dato que no es menor. Después de la baja que se produjo del dólar, el 78% de los usuarios de una de las aplicaciones principales del dólar cripto está vendiendo. ¿Eso qué significa? Que tiene una tendencia a la baja. ¿Cómo opera el dólar que nunca duerme? Cuando tiene versiones, todavía es todo preliminar, que el resultado no fue tan adverso al gobierno como esperaban el mundo financiero, se convierte en este mercado que se da vuelta.
El mercado dice, al gobierno no le fue tan mal, entonces mañana no va a ser un caos. Se esperaba que el dólar tenga una presión al alza cada vez que, por ejemplo... Venía con una presión al alza. Sí, sí, y esto es la foto, ojo. El dólar que nunca duerme, que es el dólar cripto, es una minoría, es muy pequeño en términos de volumen, pero lo que te muestra es la tendencia de cómo piensa el mercado. No implica que sea una cuestión espejo, pero cuando fue muy mal la elección para el oficialismo durante la última que se vivió en la provincia de Buenos Aires, la tendencia era todo lo contrario. El dato a esta hora del día es que la tendencia es que 78% están a la venta. ¿Eso qué implica? Que en lugar de creer ese mercado pequeño y especulativo que va a subir el dólar de una velocidad muy fuerte, creen que le fue mejor. Esto hablamos de ese dólar que es un mínimo indicador que siempre seguimos. Sí, claro, y que el gobierno también debe estar siguiendo, porque el gobierno durante toda esta semana intentó decir el esquema se va a mantener igual, se van a mantener las bandas, o incluso Caputo cuando fue a votar lo abordan los mobileros y él dice, tranquilos que las bandas se mantienen. Ahora vuelvo a Jorge, y Jorge, vos decías que en la provincia de Buenos Aires el peronismo sigue manteniendo su hegemonía, y también otra de las preguntas que hoy vamos a poder develar después de la elección es cuán competitivo sigue el peronismo ante este gobierno. Tuvo una ola muy efervescente después de la elección del 7 de septiembre, pero ¿cuánto hay de real en cuánto del voto opositor se traslada al peronismo? Que incluso fue algo que Cristina Kirchner planteó. ¿Cómo ves, en base a lo que empieza a trazarse de esta jornada, el calor del peronismo en el día de hoy? ¿Cuánto va a haber en ese búnker? Bueno, está en juego, obviamente, es una lectura secundaria respecto del mapa general. Yo creo que el que apostaba más fuerte acá era Milei, Sí, claro. Esta era la jugada de Milei. Si este escenario se confirma y, como decíamos, el gobierno sale dignamente de esta elección, queda en pie, queda parejo, todos van a mirar, y después si querés podemos volver, qué hace el gobierno a partir de mañana, porque Sí, esa eso es también quiero hablar la de- otra parte. Sí. Pero bueno, yendo al peronismo, obviamente, si está en estos términos de cierta paridad, demostrará que ratifica que es la principal fuerza en contra del gobierno, se consolida como fuerza opositora, pero sin terminar de resolver totalmente sus diferencias internas. Si el resultado fuera que el peronismo ganó muy claramente en provincia de Buenos Aires y no ganó en tantas otras provincias más, hacia adentro del peronismo se va a leer que esto es una victoria indirecta para Kicillof, porque Kicillof es el responsable de la provincia de Buenos Aires, habrá demostrado que el desdoblamiento de septiembre le permitió ganar la local y le permitió ganar la nacional en su provincia, que en todo caso el armado nacional, responsabilidad sobre todo de Cristina Kirchner, de Máximo y demás, bueno, no estuvo tan al nivel de la provincia de Buenos Aires. Esa discusión yo creo que se va a profundizar y que tiene que ver con la cuestión de fondo respecto de los liderazgos internos y de la competencia del 2027, cómo quedan parados los distintos actores. El peronismo se consolidaría como instrumento de bronca, de rechazo al gobierno, pero sin terminar todavía de resolver internamente su ecuación. Sería un paso adelante para Kicillof. Bueno, vamos a ver en el búnker de la... Hoy es la noche de los hoteles, decía yo, porque Es vamos verdad. a tener dos hoteles muy, muy ahí activos, que son, por un lado, el Hotel Libertador, en el centro de acá de la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado, el Hotel Gran Brizo, en La Plata. Va a haber ahí una disputa. Perdóname de una hoteles. cosa, Paula. Ese dato, volviendo a lo que recién te comentaba, es significativo. A ver, porque efectivamente el búnker principal está en La Plata, es en provincia de Buenos Aires. Si estuviéramos con una mirada nacional, estaríamos mirando Mateus, la sede del PJ Nacional. Allí va a haber algo, pero de menos valor. Se van a juntar supuestamente Kicillof, Massa y Máximo en La Plata. Sí. Eso está hablando de un corrimiento del eje en torno del cual se reúne el peronismo. Sí, incluso tengo entendido que en un primer momento también había alguna intención de que el PJ de la ciudad se traslade a San José, pero ahora Máximo Kirchner está yendo a La Plata. Bueno, ya está en La Plata con sus equipos allí en La Plata, así que Pero bueno. estamos yendo a La Plata, ¿no? Eso A La antes Plata. no ocurría. Toda una señal. Toda Sí, La claro. Plata. Ah. Y José, hablaba Jorge de cómo viene el gobierno para el día después de esta elección. Claramente el equipo económico es una de las cuestiones a mirar. Ahí
algunos leyeron que la designación de Pablo Quirno en la Cancillería era una forma también de empoderar a Luis Caputo. ¿Cómo ves el día después para el gobierno? Y después les voy a contar una encuesta que estamos teniendo en YouTube para que hablemos de eso también. Mirá, me veían un poco distraído con el celular, porque justamente estamos, viste, en tiempo real, con los datos de lo que está ocurriendo en los búnkers, con lo que está pasando también en el recuento de votos, y también con lo que estamos preparando para mañana, que tiene que ver, justamente en mi caso, me toca escribir sobre los planes del gabinete económico para el día después. Vos lo decías muy bien, hoy Toto Caputo cuando fue a votar dijo, independientemente del resultado, no hay cambios. Hay que decirlo también, Luis Caputo tenía una muy buena relación con Gerardo Huerta y no era alguien que se llevaba mal con el canciller, sino que jugaban también de memoria, pero a partir de ahora tiene a Pablo Quirno, que es de su riñón, digamos, es directamente uno de los que la jerga del mileísmo llaman como los leales. ¿Qué es lo que viene? En materia de dólar no va a haber cambios. Siguen las bandas, va a continuar la presión o no sobre el dólar y va a continuar la intervención cuando esas bandas ocurran. ¿La intervención de Estados Unidos? Sí, indirectamente de Estados Unidos, directamente del Banco Central. Por debajo de las napas, en las últimas oportunidades, 2 de 3 intervino Estados Unidos. La otra pata, que de hecho hoy la broma que había en términos de Twitter y demás, que tenía que ver con que Bessent había sacado un retorno respecto de cuánto compró los pesos que tuvo. Licitaciones se van a acelerar. El tema de los caminos, de las rutas, privatizaciones y demás. Vamos a ver si el resultado fue el esperado por el gobierno, que no implica esto un triunfo, porque no esperaban un triunfo, pero ganar en plazas clave puede ser considerado como un triunfo. Van a acelerar las licitaciones. Y después viene una batalla muy de fondo, que hay que ver qué pasa con jefatura de gabinete. Hasta hace minutos Guillermo Franco decía, yo sigo como jefe de gabinete. Eso es una operación de algún otro lado. No lo decía él personalmente, obviamente, lo decía parte de su entorno. Hay que ver qué decisión toma el presidente respecto de Guillermo Franco, quien todavía, aún hoy, a esta hora, seguía actuando como jefe de gabinete. ¿Qué pasa, Jorge, con Guillermo Francos y con todo el esquema de gobierno? Y llegó esa discusión en torno del nuevo esquema del poder con mucha tensión a este domingo electoral. Se adelantó un poco por la salida de Huerten y de Cunio Libarona. Y más allá de los nombres de reemplazo para estos lugares, lo que está en discusión y lo que le vienen demandando al propio presidente, y que sin duda va a tener que asumir a partir de mañana, es la definición de cómo es el diseño de la cúpula del poder. Eso que hasta ahora venía funcionando como el famoso triángulo de hierro, con un rol, yo te diría, un poco híbrido por parte de Francos. Eso ya no funciona más y en consecuencia hay que reordenar eso. Y allí hay una cuestión con Franco. Franco se iba a reunir ayer con el presidente, al final no lograron reunirse. Está esperando ese encuentro Francos para ver qué quiere hacer Milei exactamente con eso. Se lo nota un poco cansado, ¿no? Con cierto desgaste por todos los roces. Podría seguir, pero en un esquema más ordenado, ¿no? Pero lo sentía como operaciones, ¿no? Sí, desde las huestes de... Sí, pero también está viendo que así es difícil continuar y que necesita un ordenamiento. Él puede continuar como jefe de gabinete, pero ordenando el resto de los actores. Y ahí la discusión, obviamente, de si Santiago Caputo se incorpora y en qué papel, ¿no? Sí. No, una pregunta incómoda en el sentido de para el gobierno, para responder entre las distintas tensiones que hay ahí adentro. Porque, a ver, cuando arrancamos hablando de la elección al principio de año, parecía que el gobierno arrasaba, o eso es lo que dejaba después. Después de la elección en la provincia de Buenos Aires, veíamos a un gobierno completamente mal, o sea, mal con las expectativas, mal con todo. Entonces, en una elección, si ahora se concreta que es una elección pareja, el gobierno sale bien. Entonces yo pregunto, ahí Karina Milei con sus laderos Martín Menem y Eduardo Lule Menem, ¿no puede decir, Caputo, todo bien, vos me criticaste todo este tiempo, yo armé el partido a nivel nacional y competimos en la elección? Sí. Entiendo que Caputo de su parte dirá, bueno, podemos haber hecho una elección mucho mejor que la que estamos haciendo. ¿Se les complica en términos de cómo ordenar eso el resultado de hoy? No, sin duda. Claramente, si eso es lo que ocurre, Karina va a ir a contar sus créditos y los Menem también. Por eso, la idea de un desembarco plenipotenciario de Santiago Caputo como jefe de gabinete o algo parecido, corrimiento de Francos y despeje del gabinete, es difícil, porque está Karina, están los Menem. Entonces,
creo que ahí lo que le están demandando, no solo Franco, que le está diciendo a Milei implícitamente, ordena esto, Santiago Caputo también está planteando esta idea de que así no podemos continuar. Milei tiene un desafío muy complejo que habrá que ver. Una opción es que tome a un vector principal y digamos a suponer, bueno, ahora me apoyo en Francos o me apoyo en Santiago Caputo o Karina pone a Dorni. Y ahí se ordena el resto y al que le gusta bien y el que no se va. Y otra es que intente hacer un juego de compensaciones, que es bastante típico de los presidentes, Milei lo ha mostrado, que trate de ir emparchando para quedarse con lo mejor de cada uno, lo cual puede calmar un poco las aguas un tiempo, pero hay que ver si eso no es disfuncional para lo que le venía ocurriendo al gobierno, que tenía interlocutores que se pisaban, acusaciones cuando había votaciones en el Congreso, gestiones superpuestas con Estados Unidos, etcétera. Entonces, eso es lo que le están diciendo, esto así no podemos seguir, ¿no? Acá los chicos que están en producción, pues está trabajando mucha gente acá en La Nación, también nos pueden leer en el diario, en lanacion.com.ar, hicieron una encuesta en YouTube que dice, tenemos una encuesta, ¿qué palabra define tu ánimo? A ver. Y el 56% dice esperanza, de la gente que nos está mirando. O sea, nos gusta tener gente esperanzada del otro lado. Los comentarios no había mucho violeta, en los comentarios era... Viva la libertad, viva la... Viste que aparece... Bueno, tal vez era por eso que están esperanzados. Bueno, el 22% dice preocupación, el 12% cautela y un 10% entusiasmo. ¿Ves en el gobierno esta esperanza o está necesitando el gobierno esta esperanza de parte de la gente para afrontar esta segunda etapa? Yo creo que sí, en línea con lo que vos decías hace un rato, digo, el resultado de la provincia fue consecuencia de muchos errores propios, ¿no? Digo, el caso Spanuolo fue consecuencia de todo lo que ocurrió con Andis, que está vinculado con Spanuolo, fue consecuencia también de muchas internas, fue consecuencia de una situación económica en la provincia donde estaba muy difícil, fue consecuencia también de una campaña que te decía el propio quisilofismo, te decía no les pedimos tanto, ya no podían creer ellos que les dieran una bandeja tan servida. Hubo una reacción a partir de ahí y con el caso Spert fue un modus operandi muy distinto, ¿no? Como que lo desprendieron, lo sacaron de... Hoy lo veía en la lista, cuando mirabas todos los distintos candidatos que estaba la foto, también es cierto que había que llevar un poco de anteojos para ver la fotito, no es que era predominante, pero digo, hubo un cambio y hubo, esto es opinión, una estrategia bastante más acertada en cómo consensuar la polarización, como el cierre de campaña del propio Milei, con un videoclip con Cacho Castaña como protagonista y con muchas imágenes de kirchnerismo explícito, lo volvieron a poner en el protagonismo de redes que había perdido en detrimento de los errores propios y ajenos. Me pregunto esto, Jorge, porque el gobierno generalmente... toda la primera parte del gobierno vimos a un Milei muy efervescente que siempre solía denostar a sus rivales, solía tener palabras muy críticas con el periodismo, críticas ya pasando también a denostarlos en múltiples oportunidades. Y después vimos a un Milei más moderado intentando captar un votante de pro, tal vez que lo acompañara y demás. Ahora, si el gobierno logra una buena elección hoy, vamos a ver un Milei conciliador que busque tender finalmente esos puentes que tanto Macri le pide y que logre hacer un gabinete compartido con otros sectores o llamando incluso a los gobernadores, si salen más o menos de esta elección, por ahí tienen que ver para qué lado, en qué lado se ubican, o Milei va a decir, para acá estoy recibiendo de vuelta un espaldarazo de la gente, mi gestión se probó, me fue relativamente bien, vamos a ver qué es lo que pasa, digo, más mileísmo. Bueno, esa es, te diría, si los resultados de hoy van en la línea de lo que estamos planteando, que sigo aclarándolo, porque si no estaríamos adelantando mucho. No estamos diciendo nada. No, por eso. Si eso se confirma en términos de relativa paridad, que queda con vida el gobierno, queda parado, sale dignamente de esta elección, esa es la pregunta más importante, porque las elecciones de medio término hay que saber leerlas. Dejan varias capas de interpretación, entonces no hay que dejarse enceguecer por el número estadístico puro que por ahí te da un punto arriba. Tenés que leer todo el mapa, cómo quedaste parado, cómo quedaste en las provincias, con qué representación, quiénes son los bloques intermedios y articular una estrategia tendiente a lograr los objetivos que el gobierno ha venido verbalizando, el tema de avanzar con las reformas y demás. Entonces, si Milei interpreta
porque estaba asustado y pensaba que perdía y al final no pierde catastróficamente, sino empata o gana por un poco, que eso es una carta blanca para avanzar sin consenso, sin acuerdo, sin mirar todo el mapa, yo creo que puede llegar a tener un problema. Algo de esto le ocurrió, es el antecedente que siempre vuelve en 2017 a Macri, quien incluso logró una victoria muy nítida en esa circunstancia, la de medio término, el único gobierno desde el 2007 que ganó la de medio término. El discurso, ¿te acordás, Jorge? Hemos derrotado Sí. al populismo para Exacto. siempre. Exacto. Para siempre. 2 años después. Exactamente. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque dijo, voy a pintar el mapa de amarillo, el PRO va a copar toda la Argentina, desechó la idea de una ampliación, en ese momento había actores que le decían, hay que incorporar algo de peronismo, algo de los gobernadores, el radicalismo, dijo no, ahora vamos nosotros. Bueno, tuvo la famosa reforma previsional con las piedras en diciembre, en marzo, abril, terminó en el Fondo Monetario y después vino el resto de la historia. Entonces, hay que saber interpretar profundamente el sentido del resultado. Entonces, está claro que el gobierno puede quedar parado hoy, era una jugada brava la de hoy, pero la tiene que saber administrar. Y yo creo que en esa administración tiene que ver con la reformulación de su equipo y su esquema de poder que hablábamos recién, con las cuestiones económicas, que eventualmente habrá que ver qué tiene que ajustar, porque venían con un estancamiento, un enfriamiento económico, y con el esquema de alianzas, gobernadores y Congreso. Va a tener que leer profundamente eso. Los invito a que veamos la web de La Nación, a ver en qué andamos por estas horas. Miren, votó el 66%, expectativa en el gobierno y el PJ por los resultados. Baja participación en el debut de la boleta única. Bueno, ahí Patricia Bullrich entró al búnker. También hay una cuestión de climas, como bien dice Jorge, hay que esperar para los resultados, pero el clima que se veía hoy en el búnker de La Libertad Avanza es muy distinto Al de septiembre. donde Sí, estaban claro. bajo tierra, digamos. Bueno, miren, ahí, si me ayudan los chicos, ya llegó Milei. Tensa calma y expectativa en el búnker libertario. La mesa política ya analiza los primeros boca de urna, dice Jaime Rosenberg, que está trabajando desde allí. Después estamos nosotros, acá estamos. Después seguimos por allá y está muy chiquito, pero voy a tratar de leerlo. Dice, el 78% está vendiendo. Bueno, te sumo a ese dato que, como ocurre habitualmente, lo vamos actualizando en vivo. Yo les decía hace un ratito cuando arrancamos, hoy estuvo durante gran parte del día el dólar cripto en 1.557 pesos, tocó un techo de 1.570. Desde que cerraron las urnas y desde que estamos acá, en menos de 20 minutos, bajó. Ahora está de esos 1.557 en 1.500 pesos y el 78% de los que están operando dólar cripto en la principal plataforma están vendiendo. Está bajando lindo porque ven un cambio de tendencia. Bueno, me dicen, hablando de cambio de tendencia y de ánimos, que salió Karina Milei a hablar con Martín Menem. ¿Juntos? Y de muy buen ánimo, y que dijeron, estamos muy contentos. Bueno, ese es un Con título. esta nos vamos, si quieren. Y vos volvés pronto, En una igual. hora retomamos, así seguimos analizando. Creo que Y menos, ustedes ¿no? Deben Bueno. estar teniendo que hacer muchas cosas seguramente, así que los dejo ir. Bueno, gracias y ojalá que Por a la favor. gente le haya gustado este análisis y esta charla y que ustedes se hayan sentido cómodos. Sin duda, Paula, Ambos. muchas gracias. Muy cómodos, a las 8 en punto volvés. Sí, a las 8 volvemos. 40 Quédense, minutos, volvés. quédense.